Hola, en este video haremos un demo para explicar em, el paso de parámetros por valor y el paso de parámetros por referencia. Para este demo yo ya tengo algo de código escrito, ¿ya? Una clase llamada persona. Tiene, eh, tiene dos variables de instancia, tiene un constructor y para ambas variables de instancia tengo sus correspondientes métodos getSet. ¿Ya? Entonces procedo a escribir lo siguiente. A medida que vayamos escribiendo el código, iremos haciendo algunas explicaciones al respecto. Bueno, he escrito algo de código. Si ustedes pueden ver, la idea del demo es que en el lugar donde está insertado este comentario, yo haga la llamada a un método que me va a producir cierto efecto en la información que despliega el programa. Hasta ahora no hay mucha novedad. Simplemente se despliega la misma información dos veces. ¿Ya? Se despliega la información de la variable c, ¿ya? Y la información de la variable de instancia asociada a mi objeto p, ¿ya? O al objeto referenciado por mi variable p, ¿ya? Para ser más preciso.
Antes de compilar y ejecutar, vamos a hacer una diferencia respecto de las terminologías que usaremos, ¿sí? Que es la que generalmente se conoce en el mundo de la informática, ¿ya? La diferencia es respecto de los términos parámetro y argumento, ¿ya? Parámetro son las variables y los tipos asociados, ¿ya? Que son declarados junto con el método y que representan el input que tendrá el método para operar, ¿ya? En este caso, el método foo tiene dos parámetros, uno de tipo int llamado c y otro de tipo persona que es un objeto que será un objeto, ¿ya? Llamado p, así como el método main tiene un parámetro llamado args. Por otro lado, los argumentos corresponden a los valores reales, ¿ya? Que se le otorgan al método para que pueda operar y que deben calzar, ¿ya? En posición y en tipo respecto de los parámetros, ¿ya? Por ejemplo, aquí mi variable local c, ¿ya? En mi método main la otorgo como argumento al método foo. Lo mismo pasa con la variable de referencia p, ¿ya? Es decir, los parámetros es lo que se declara, ¿ya? De lo que se declara y lo que se define que será recibido por el método para que el método pueda trabajar y pueda operar. El argumento es lo que yo le otorgo al método, ¿ya? Para que pueda operar en el momento de su invocación, ¿ya? En el momento de su invocación. La diferencia está en que los parámetros están en la declaración y los argumentos están en la invocación. Entonces ahora vamos a compilar y ejecutar. Y nótese que aquí el punto de inflexión lo marca la llamada o la invocación al método foo. ¿Por qué? Porque los valores del objeto persona han cambiado, no así de la variable c, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado acá? Aquí, en este punto, debemos entender que en Java existen dos términos que se conocen como el paso de parámetros por valor y el paso de parámetros por referencia. El paso de parámetros por valor, ¿ya? Generalmente está asociado a los primitivos, ¿ya? Y se describe como lo siguiente: el momento, en este caso la línea 11, cuando yo invoco al método foo, ¿ya? El contenido de mi argumento, el valor de mi argumento, en este caso el valor de la variable local c, que es 4, se copia, ¿ya? Como valor para el parámetro c. Entonces, luego, cuando se ejecuta el método foo, ¿ya? Mi parámetro c toma el valor de 4. Y recordemos que este parámetro es local a este método y yo en este punto lo que he hecho es modificar el valor del parámetro, ¿ya? A 50. Pero nótese que antes de la invocación a foo y luego de la invocación a foo, dentro del método main, el valor de la variable local c se mantiene intacto. Y es porque el paso de parámetros por valor lo que hace es que el valor del argumento se copia como valor para el parámetro formal o real. En este caso, el valor 4 se le asigna al parámetro c, ¿ya? Y puede trabajar normalmente. Dicho esto, a lo que me refiero yo es que si bien ambas variables c aquí como parámetro en foo y la variable local c en main y que es otorgado como argumento para foo, si bien tienen ambos el mismo valor, ambos están en distintos segmentos de memoria y por ende que yo la modifique ya sea en el método main o dentro del método c no tendrá injerencia para sí entre los métodos, ¿ya? Recordemos que ambas son variables locales
y que por ende existen dentro de la pila del método, y ambas son destruidas cuando el método termina de ejecutarse. Por ende, aunque ambas variables comparten el mismo valor, están en distintos espacios de memoria. Pero cuando yo invoco a foo, el valor del argumento c se copia en el valor del parámetro c para que pueda comenzar a operar. Dicho esto, cuando yo estoy en el método foo, nuevamente yo puedo hacer lo que quiera, ¿ya?, con c, con su parámetro, pero estos cambios van a ser locales al método foo, ¿ya?, porque el paso de parámetro fue por valor, es decir, se copiaron los valores, ¿ya?, de argumento hacia el parámetro. Se copian los valores, pero estamos trabajando en segmentos de memoria distintos, ya que son métodos distintos. Por ende, antes y después de la invocación a foo no hay alteración de la variable local c en el método main, ¿ya? No así ha pasado con el objeto, ¿ya?, que yo he instanciado. Nótese que dentro del método foo yo invoco a los métodos set y cambio el contenido de la variable de instancia del objeto que yo creé en la línea 4, ¿ya? Pero ¿qué ha pasado acá? ¿Ya? En el caso de la variable de referencia se conoce el término como paso de parámetros por referencia, ¿ya? Y ocurre lo siguiente. En estricto rigor, el paso de parámetros por referencia, en el caso de Java, se deriva, ¿ya?, se deriva del paso de parámetros por valor. Recordemos que este objeto, new persona, ¿ya?, con estos valores para su variable de instancia, la memoria asignada a este objeto está en el heap. Y esta variable p es la referencia que existe en el método main y que yo puedo usar esta variable p para referirme a este objeto, o mejor dicho, para acceder a la memoria de este objeto. Cuando yo invoco a foo en la línea 11, se produce igualmente un paso de parámetros por valor, porque el valor, ¿ya?, de la variable p no es el objeto como tal, sino que es la dirección de memoria en la cual está alojado el objeto. Por ende, la dirección de memoria, esta variable p en la línea 4, se copia como argumento para el parámetro p del método foo. Por ende, dentro del método foo, tanto el parámetro persona, o sea, el parámetro p, ¿ya?, como la variable de referencia local en el método main, p, tiene el mismo nombre, ambas se refieren o apuntan al mismo segmento de memoria, ¿ya? Es decir, en este programa que creamos dos referencias al mismo segmento de memoria, ¿ya? Y ambas pueden llamarse igual, distinto, en realidad da igual porque ambas son locales a cada uno de sus métodos. En este caso p, la que yo estoy marcando en la línea 4, es local al método main, y el parámetro p, ya que estoy marcando acá, es local al método foo, ¿ya? Nuevamente, cuando yo invoco el método foo, ¿ya?, el valor de p se copia para el parámetro p en la línea 19, y ese valor no es el objeto, sino que la dirección de memoria del objeto. Por ende, yo dentro del método foo tengo acceso al mismo segmento de memoria que en el método main, y ese segmento de memoria es el objeto que yo creé en la línea 4, ¿ya? Por ende, luego de llamar a foo, los cambios que yo haya hecho, ¿ya?, dentro del método foo persisten y son visibles y afectan al método main. Haré lo siguiente, voy a imprimir el objeto, y si yo no he hecho nada con mi clase persona, nada particular como por ejemplo proveerle un método toString, será interesante analizar lo que se va a imprimir.
esta línea que he agregado arroja esta impresión que está acá, ¿ya? Voy a agrandarlo un poco. De nuevo, ahí sí, ahí se puede apreciar mejor. Esta impresión es lo que me interesa a mí. Está iniciada por el nombre de la clase, arroba, y luego viene una serie de dígitos, ¿ya? Que representan la dirección de memoria en la cual se encuentra alojado el objeto, ¿ya? ¿Por qué lo hago? Porque mi intención es hacer la misma impresión dentro del método foo. Y notemos que para que quede más claro, esto lo voy a hacer ahí. Ahí sí. Ahí sí. Lo que quiero recalcar aquí es que nótese cómo cuando yo imprimo el objeto dentro del método main y dentro del método foo, ambos arrojan la misma impresión, ¿ya? En realidad esto no es el objeto, sino que es la dirección de memoria en la cual se encuentra alojado el objeto, y nótese que es la misma, ¿ya? Entonces esto nos comprueba de que en ambos métodos yo estoy manejando la misma referencia, o sea, el mismo valor de referencia, es decir, el mismo valor de la dirección de memoria. Es decir, estoy accediendo tanto en main como en foo al mismo segmento de memoria. Por eso es que yo en la línea 22 y 23, luego de invocar métodos sobre el objeto, los cambios persisten en el método main, ¿ya? Hubiera sido distinto, ¿ya? Si yo, por ejemplo, hago lo siguiente. Voy a comentar estas líneas. Y acá arriba, ¿ya? Voy a tomar mi parámetro. Y sin importar el valor que tenga el parámetro cuando yo lo invoque, es decir, sin importar lo que yo le otorgue como argumento, ¿ya? El valor que le otorgue como argumento, yo voy a crear una nueva persona. Ahí está. Nótese la salida ahora. Nótese cómo antes y después de foo ahora se imprimen los mismos valores de las variables de instancia del objeto. ¿Por qué ha pasado esto? Porque cuando alcanzo la línea 11 y el valor del valor de P, que se corresponde con, podríamos decir, la dirección de memoria del objeto en la cual está alojado este objeto, cuando este valor se copia como argumento al parámetro P, la ejecución va a comenzar a la línea 20, pero yo, en vez de manipular mi argumento P, que representa una referencia al objeto que también fue creado o que fue creado en el método main, yo tomo mi argumento, tomo mi referencia y le reasigno una nueva porción de memoria. ¿Y cómo hago eso? A través del operador new, solicitando la creación de un nuevo objeto. Por ende, si bien inicialmente, antes de ejecutarse la línea 21, el parámetro que está en el método foo tiene el mismo valor que el argumento que yo le invoco o que yo le otorgo en la llamada en la línea 11,
yo tomo la línea 21, mi parámetro, y le reasigno un nuevo segmento de memoria creando un nuevo objeto. Por ende, este cambio va a ser local al método porque yo he perdido la referencia al objeto que creé en el método main. La he perdido y la he reasignado a otro objeto. Por ende, cuando se termine la ejecución del método foo, se destruyen los parámetros. ¿Ya? Eso implica que tanto esta variable p, la línea 21, como la variable c, bueno, en realidad ambos los parámetros dejarán de existir, pero la memoria que quedó reservada, ¿ya?, para el objeto referenciado en la línea 21 sigue existiendo y obviamente luego puede ser recolectado por el recolector de basura. Pero lo que me interesa es que recalcar que con este leve cambio estamos referenciando a otro segmento de memoria y por ende el cambio o lo que yo pretendía que se viera como cambio no es tal y por ende no persiste en el método main. ¿Ya? Podría sacar estas líneas de comentarlas, se va a producir el mismo efecto, no hay problema. Podría poner acá, por ejemplo, y nótese que el cambio no persiste en main. ¿Ya? Esto es básicamente, y para resumir y redondear la idea, de que debido al cambio de la línea 21 estamos trabajando con objetos distintos, estamos trabajando con segmentos de memoria distintos o porciones de memoria distintos. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea de los parámetros o la descripción o el significado de los parámetros por valor y por referencia es una herencia que tiene Java que proviene del lenguaje C, ¿ya?, de los punteros especialmente. Así que si nosotros estamos familiarizados con C, con el manejo de punteros, etcétera, etcétera, no debería ser tan difícil el entendimiento de este conocimiento. Bueno, esto sería por ahora. Espero les sea de ayuda y nos veremos en otra ocasión.